Vamos a ver ahora qué es el método científico. Todo científico, cuando realice su trabajo de investigación, va a utilizar el método científico como una herramienta para poder trabajar de forma ordenada. Porque el método científico lo que le permite al investigador es trabajar de manera ordenada, siguiendo una secuencia lógica. Como dice el concepto, el método científico está basado en una serie de pasos que van a permitir resolver un problema. Pero, ¿quién inventó el método científico? Fue Galileo Galilei. Hemos hablado de él hace un par de semanas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquel científico que se opuso a la Iglesia Católica diciendo de que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino el Sol. ¿Se acuerdan? Pues bien, a partir de esa fecha, todos los científicos utilizan el método científico para realizar su trabajo de investigación, que les va a permitir al final llegar a una conclusión. Pero ¿cuáles son los pasos del método científico? Hay algunos libros que mencionan 6 pasos, otros libros mencionan 7 pasos, otros libros mencionan 5 pasos. Eso varía según el texto. Pero vamos a ver cuál es el que se utiliza más. Todo trabajo de investigación parte del planteamiento del problema. Es la parte principal. El planteamiento del problema debe ser claro. ¿Y por qué claro? Porque es aquello que queremos resolver. Y generalmente se da en forma de pregunta. Todo planteamiento del problema se da en forma de pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. El planteamiento del problema debe estar muy claro y en forma de pregunta. ¿Y por qué debe ser claro? Porque es nuestra meta, es aquello que queremos resolver, es a donde queremos llegar con nuestro trabajo de investigación. Para dar algunos ejemplos de problemas de investigación. A ver, por ejemplo, ¿qué relación hay entre la comida chatarra y la obesidad? Otro planteamiento del problema puede ser de repente, ¿qué daños ocasiona el cigarro a los pulmones? Otro problema de investigación puede ser de repente, ¿por qué están muriendo los peces en una playa de Lima? O son por la cual está desapareciendo una especie en algún lugar. Pero se dan cuenta que los problemas de investigación que he planteado están en forma de pregunta, porque es aquello que queremos resolver, es nuestra meta, la razón de ser de nuestro trabajo de investigación. El segundo paso es la observación. Cuando se hace la observación se busca obtener datos, información del problema que estamos observando. Ojo, que la observación no es solamente mirar, no es lo mismo mirar y observar, son cosas distintas. Mirar es solamente utilizar los ojos. En la observación, en ciencia, se utilizan los 5 sentidos. Porque con los 5 sentidos vamos a obtener información, con el olfato, con el tacto, con el gusto, con la vista, con el oído. Vamos a obtener información que nos va a servir para nuestro problema de investigación. Y todo aquello que vamos a obtener esos datos van a ser registrados por el investigador. Luego viene la formulación de hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta momentánea al problema. Acuérdense que yo ya planteé el problema. Entonces, como es aquello que queremos resolver, voy a formular hipótesis, que son posibles respuestas al problema. Puedo dar 2, 3, 4, 5 hipótesis o más. Alguna de ellas tal vez sea la respuesta. Pero ojo, una hipótesis tiene que cumplir con una condición. Una hipótesis tiene que ser razonable. Por ejemplo, en el caso de la contaminación del mar de Ventanilla, por ejemplo, que están muriendo los peces, una hipótesis puede ser de repente los peces están muriendo porque hay derrame de petróleo. O puede ser de repente una hipótesis, los peces están muriendo por contaminación química del mar. O los peces están muriendo porque de repente falta comida en el mar. O de repente puedo decir, los peces están muriendo porque hay un cambio de temperatura en el agua. Son hipótesis, ¿verdad? Pero como dije hace un rato, yo puedo dar varias hipótesis. Pero las hipótesis tienen que ser razonables. Yo podría decir, por ejemplo, los peces se han suicidado. No, ¿verdad? Porque no sería una hipótesis razonable. Las hipótesis tienen que ser razonables. Puedo dar 3, 4, 10 hipótesis, pero tienen que ser razonables. Muy bien. Como ya tengo varias hipótesis, ¿cuándo y cómo voy a saber cuál de mis hipótesis es correcta? Cuando pase a la siguiente etapa.
que es la experimentación. Para realizar la experimentación, obviamente voy a requerir ¿de qué? Recoger muestras, ¿no es cierto?, del problema de investigación. Sigamos con el ejemplo de los peces muertos en la playa, ¿verdad? En este caso, ¿qué muestras recogeré? Pues recogeré, obviamente, muestras de pescaditos, ¿verdad? De diferentes tamaños, de diferentes especies de peces en el mar, que están muertos. Los meto en una bolsita, los etiqueto, son mis muestras, ¿verdad? ¿Qué otras muestras recogeré? Muestras del mar, del agua, muestras de arena, los empaqueto, los etiqueto, ¿verdad? También tomaré la temperatura del mar, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver si hay fluctuaciones y cambios de temperatura en el mar, porque podría ser también una razón de que los peces estén muriendo. Y toda esa información, obviamente la voy a registrar, ¿verdad? La temperatura. Muy bien. Ya tengo las muestras. ¿Ahora qué hago con las muestras? ¿A dónde me las llevo? Al laboratorio, ¿verdad? Porque ahí realizo la experimentación. Voy a hacer un análisis químico del agua, de la arena, voy a hacer disección de los peces, voy a revisar sus órganos, voy a ver qué han comido, qué tiene su sangre, ¿verdad? ¿Y qué tal, por ejemplo, si descubro que en el agua del mar hay un alto índice de ácido sulfúrico? ¿Eso qué significa? Quiere decir, pues, que una de mis hipótesis que yo planteé era la correcta. Yo planteé 10 hipótesis y una de ellas decía de que es posible que haya contaminación química en el mar. Entonces yo ya descubrí que esa hipótesis era la hipótesis correcta, ¿verdad? Y las demás eran hipótesis incorrectas, ¿cierto? Entonces ya llego a una conclusión, a una respuesta final al problema. Esa conclusión la voy a redactar a través de un informe que también se puede convertir también en un libro, ¿verdad? Y luego nosotros nos vamos a enterar de esas conclusiones a través de un libro o a través de una revista científica. Pero todo gracias a ¿qué? A la aplicación del método científico.